Bueno, pues buenas tardes a todos. Y vamos con la tercera y el ecuador del ciclo. Agradecimiento, como siempre, al Ayuntamiento de Santander, al Ateneo, a las autoridades civiles y militares que nos acompañan y, por supuesto, a todos ustedes por la fidelidad y por el amor a la cultura de defensa que nos demuestran cada día. Hoy vamos a mitad de ciclo, cambiamos un poco digamos, el hilo del ciclo, que era hablar de personajes o personas que han sido deslumbrantes y que han sido militares, por una gesta colectiva. No nos centramos en uno solo, sino que nuestro coronel nos va a hablar de varios. El título es curioso: América, un obstáculo inesperado buscando el paso a la China. Digamos que la pregunta es que América se interpuso en nuestro viaje a la China, a las Indias, y inicialmente supuso un problema, que luego fue una ventaja, pero todo ese problema más la ventaja añadida de lo que había allí hace que la monarquía española, hispánica, tenga o cree una doctrina, una visión del futuro, de unas perspectivas que son totalmente novedosas. Es una política nueva y desconocida hasta ese momento. Ese intento de alcanzar Asia va a dar lugar a intentos de atravesar el continente americano por el norte, por el sur, atravesando el continente. Y, en fin, de todo eso nos va a hablar el coronel José Antonio Crespo Francés. Ya estuvo el año pasado, nos habló de Blas de Lezo brillantemente, y como su especialidad es América en una gran parte de sus estudios, pues de este tema ahora os comentaré los libros y toda la bibliografía que tiene editada. El coronel, en reserva, es doctor cum laude en Artes y Humanidades por la Universidad de Navarra y se ha especializado, es un investigador incansable tanto en todos los temas de la leyenda negra, en las exploraciones y presencia española en Norteamérica y el Pacífico, en las exploraciones en la costa noroeste de América, desde México a Alaska, y todos aquellos personajes que están olvidados y que hoy vamos a conocer un poco. En conjunto, su producción asciende a 21 libros propios y colaboraciones en otra docena de obras, además de multitud de artículos de prensa. Es Premio Nacional de Cultura Viva en 2019 en el apartado Historia. A modo de ejemplo, y ya termino, es autor de obras como Los españoles olvidados del Pacífico, una empresa imperial española, La expedición de Coronado, la gran aventura del septentrión novohispano, de Cortés a Eceta y Murel, la búsqueda del paso del noroeste, y de Coronado a Oñate, buscando el paso a la China, españoles olvidados en el septentrión novohispano. O sea, este tema lo tiene trilladísimo. Lo complicado va a ser que lo condense en una hora. Y como seguro que a alguno le despierta alguna curiosidad intelectual, pues fuera nos ha traído su editorial. Tienen la oportunidad de adquirir alguno de sus libros sobre estas gestas de España, de los españoles. Y yo creo, mi coronel, que yo ya me callo, pues ya está. Es que me ha corrido alguna vez, uy, esto está muy alto, pueden bajarlo un poquito, que alguna vez que empezamos a hablar y se retrasa la salida de la conferencia. Vamos a hablar de un tema que es la historia, pero yo quisiera invocar en primer lugar al valor más importante que nos reúne aquí. Pensemos como pensemos, igual, parecido, diferente o radicalmente opuesto. Todos tenemos que compartir un único valor, que es el amor. En este caso, el amor a la historia. Es lo que nos debe de unir y no nos debe de separar. Ante todo, mi agradecimiento por su asistencia en este marco del Ateneo, y como no puede ser de otro modo, a la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento y a la Delegación de Defensa y este propio Ateneo Santander.
Este es ya se puede uno deducir que el viaje a la China era lo que propició esa gran exploración americana. Y pocos se pueden imaginar pues, que en expediciones como la de Coronado pues, iban carpinteros de Rivera, por lo que se pudiera encontrar. Lo veremos más adelante. Yo sí que quiero que se centre en una cosa muy importante, que quiero que se queden con ella, y es la visión de futuro, la visión de conjunto de la monarquía hispánica y esa quimera del paso que no se logró, pero que permitió el asentamiento en un nuevo continente y crear una nueva fusión cultural. Quiero empezar con esta diapositiva, que me parece muy interesante, que son las columnas de Hércules, que están precisamente en el jardín de la isla en Aranjuez, con el non plus ultra, Calpe, que no es, por supuesto, no es la ciudad de Calpe, es Calp, que es el monte Hacho al otro lado del estrecho, en Ceuta, y Avila, que es lo que está al otro lado, y Calp, que es Gibraltar. Y es ese lugar que era en el cual marcaron los fenicios que no había nada más allá. La corona hispánica hizo que ese non plus ultra se acabara y se fuera plus ultra. Se trasladara inicialmente al estrecho de Todos los Santos y luego se volcara hacia el Pacífico. Sencillamente, pues podemos hacernos muchas preguntas. Inicialmente, pues al hablar de exploración y asentamiento español en América y en el Pacífico, ¿cuál es el motivo de ese viaje? ¿Por qué? ¿Por qué a la vez se habla de exploraciones y conquistas desde Norteamérica, Mesoamérica, la Patagonia, a la vez que estamos hablando de esa búsqueda? Pues sencillamente debemos de remontarnos a una fecha crítica que es el 29 de mayo de 1453, el que Alejandría pues se convertiría desde sus inicios, como sabemos todos, era el punto clave en el comercio, era el lugar en el cual llegaban lo que se llamaba como el bien del mundo, que son las especias, y esa corriente de productos, que tanto especias como la seda, que llegaban hasta Europa y que desde muy antiguo, pues ese itinerario quedó cortado por la caída de Constantinopla. Entonces hubo que buscar una serie de itinerarios y los dos potencias navales del momento, que eran España y Portugal, pues teniendo al papado como árbitro de derecho internacional, fijó una línea de demarcación y a partir de unos irían en una dirección y otros irían en la otra. Yo quisiera también recordar por un momento lo que ocurría hace 500 años exactamente, el 26 de octubre de 1521. En ese momento las dos embarcaciones supervivientes de la expedición de Magallanes Elcano estaban a punto de llegar a las Molucas, navegaban por el mar de Sulu y tras haber visitado las Filipinas, a las cuales habían puesto el archipiélago de San Lázaro, y habían estado en el norte de Borneo. Pues bien, ese encuentro inesperado que fue propiciado por España con una nueva masa continental de un tamaño gigantesco, incalculable para ellos, pues trajo consigo la conquista, el asentamiento y el poblamiento, procesos cuyos tiempos de ejecución no se produjeron de una forma simultánea en todo el continente. Podemos estar de acuerdo en que hubo tres modelos de personajes: el descubridor, el conquistador y el colonizador, que pertenecen a tres generaciones diferentes, convirtiéndose finalmente en el último en el defensor del territorio. Encontramos a Coronado a caballo entre los dos primeros, pero no llevaban con los consigo. No hay tanto acuerdo a la hora de establecer una cronología de esas generaciones. Unas periodizaciones más normal tienen que tiene más aceptación, en la que establece 1492-1513 como la fase descubridora, 1514-1530 como la conquistadora y a partir de 1530 la colonizadora. Pero no es así, se van solapando. Encontramos muchos hechos en la presencia española en América que hacen que esa periodización no pueda ser aplicable como un patrón general a todo el continente. Podemos distinguir esos tres tipos, pero mientras en un momento en un lugar se exploraba, en otro ya se estaba asentando. Y cuando ya en el Caribe ya estaba el periodo de asentamiento, pues se estaba iniciando al sur en el continente americano y en Nueva España. Creo que si queremos seguir aplicando esa falsilla, debemos hacerlo en cada ámbito concreto, pues son muy numerosas las realidades que invalidan esa generalización. Por ejemplo, mientras se explora Centroamérica y se conquista el Imperio Azteca por Cortés, en Cuba ya se está realizando la colonización, está en marcha. En Perú, terminada la conquista por Pizarro del Imperio Inca, e iniciado el poblamiento, asentamiento, más al sur empezaba todavía la conquista de la Araucanía, de Chile.
Y si, por ejemplo, mencionamos la Florida, la dinámica es completamente diferente. Se explica porque la situación estratégica, la importancia de la Florida era fundamental para mantener el control de la salida del Caribe una vez que se conoció la corriente. Así en 1513 pues sería el momento de esa fase descubridora. Inmediatamente seguía la conquistadora y colonizadora entre 1520 y 1558 y culminaría en 1565 con el asentamiento de Pedro Menéndez de Avilés, fundación de San Agustín, con unos tiempos y ritmos diferentes al que en otros lugares americanos. Algo así sucedía en el septentrión novohispano. Septentrión novohispano para nosotros es lo que para los anglosajones es el suroeste. Esa primera fase exploradora la desempeñó sin darse cuenta, pues Cabeza de Vaca, tras el naufragio de la expedición de Pánfilo de Narváez, que tuvo esa epopeya que duró cerca de 8 años, con 3 supervivientes, y que recorrerían todo el continente americano hasta llegar, pasados 8 años, a México capital. Eso lanzaría a continuación, según las noticias que habían llegado del norte, pues pequeñas expediciones menores, como la de Fray Marcos de Niza, que con un capitán y 8 soldados pues se lanzaron hacia el norte. Hasta que finalmente en 1598 Juan de Oñate sería el fundador de Nuevo México, cruzaría el Río Grande y sería la gran expedición colonizadora con 128 familias, 8.000 cabezas de ganado, 180 carretas y formar una nueva provincia. Un error u olvido que se ha venido cometiendo con cierta frecuencia es el tratamiento de las expediciones, tanto en Norteamérica como en el resto del continente, de una forma aislada y sin considerar el objetivo final de las mismas, que aunque no se consiguiera, ayudó a fijar un objetivo lejano, consolidarse en el territorio, o simplemente como unas expediciones inconexas de aventureros sedientos de sangre y oro. Es lo que ha hecho de ellas la leyenda negra, nada más lejos de la realidad. Así, por el este de Norteamérica, Pedro Menéndez, queriendo alcanzar ese paso del noroeste sin lograrlo, permitió el asentamiento en la Florida y el mantenimiento de la seguridad dentro de unos márgenes aceptables. Igualmente, por el centro continental, con las exploraciones en búsqueda de ese posible paso, ese posible brazo de mar, y que permitiría la fundación de Nuevo México y luego la expansión hacia Texas por el Camino Real e igualmente hacia California durante la Ilustración. Veamos primeramente, es importante estos mapas antiguos que muchas veces pensamos, esto parece que es algo ornamental, nada más lejos de la realidad. Este mapa es muy importante, es el Planiferio de Cantino, es la idea geoestratégica del rey de Portugal, Manuel I, en el cual dibuja la línea de demarcación y deja claros una serie de puntos que les señalo ahí. En el punto 1 está Terranova. En el punto, ahí está, a la derecha, sujetándola como dentro, la arrastra dentro de su área de demarcación, la Patagonia, que aún no se había llegado, pero la dibuja, lo cual nos da índice de que hubo exploraciones secretas portuguesas, la arrastra hacia dentro de su demarcación y deja para España, para Castilla, solamente el paso por Centroamérica, porque este mapa se hace justamente antes del cuarto viaje de Colón, que Colón esperaba encontrar ese paso en el centro. Hay detalles curiosos que le he puesto en el número 5, pinta la Florida, estamos hablando del año 1502, en 1513 cuando va a la Florida, Ponce de León va a la isla de la Florida. Los portugueses ya pintan la península de la Florida. Quiere decir que ellos habían hecho una serie de expediciones y me he permitido mirar el mapa exterior de Terranova con el Planiferio de Cantino y cabo a cabo, isla a isla, golfo a golfo, está reproducido exactamente. Los portugueses conocían perfectamente la isla de Labrador. Vamos a pasar a este mapa que creo que es bastante interesante, que es el primer mapa en el cual pues, se dibuja América como una parte independiente. Está en esta parte de aquí y está en ese cuarterón y vemos ahí a nuestro Américo Vespucho, el cual mira ese continente. Si se fijan en el tamaño del continente, pues es una dimensión que no se imaginaba. A la vista de ella se puede ver fácilmente que pensarían que es fácilmente sorteable por arriba, por el centro o por abajo. Pues era una idea falsa que se tenía sobre el continente. Mírenlo ahí, con qué facilidad podría parecer que se pueda llegar hasta Japón, que está pintado aquí, y que la idea de la dimensión de la Tierra pues es una idea pues equivocada, a pesar de que
200 años antes de Cristo, Eratóstenes la había medido con exactitud, pero el modelo que se estaba siguiendo era el modelo de Ptolomeo, que estaba errado y tenía sus cálculos, le hacían el radio de la Tierra la mitad de lo que era realmente. Por eso Colón pensaba que iba a simplemente cruzar un pequeño golfo y llegar a América. Y Cortés, de la misma manera, cuando organiza sus expediciones, las expediciones cortesianas, que también el emperador le encarga ir hacia Asia, él cree que va a ser una navegación corta, breve, pasar un golfo y llegar a Asia, nada más lejos de realidad. Fracasó en todas las expediciones que mandó, incluso su sobrino Álvaro de Saavedra Cerón, cuando lo envía para ver qué ha pasado con la expedición de Magallanes Elcano, no puede volver. Lo intenta 2 veces y no puede regresar. Fíjense en este mapa interesantísimo, el globo de Sonner del 1520, a pesar de que en 1519 ya se había recorrido todo el Golfo de México por Alonso Álvarez de Pineda, pues se aventura a dibujar, a intuir que había un posible estrecho. Muchísimos años después, 30, 40 años después de que ya se sabía que no había un golfo, se seguía hablando en los textos de el estrecho dudoso, y había expediciones que iban a buscar ese posible paso. Y como siempre, no podemos olvidar la importancia del mito como motor para la aventura. Siempre pues aparece en el lugar más más anhelado, en este caso en la isla Molucas, pues una sirena que te la dibujan ahí como el miedo, el pánico, el peligro para llegar a ese lugar. Este es el mapa que les he dicho, que el cual les sirvió, dibujado por Enrique Martellus, sobre la base del que hizo Toscanelli, y que refleja la idea de Ptolomeo, esa proximidad de España a Asia, que podía llegar pues de una manera fácil. El radio de la Tierra que calculaban era la mitad del que tenía. Era precisamente Eratóstenes el que justamente clavando un palo en Alejandría, a la misma hora se dio cuenta que en Siena, llamaba Siena, Asuán, pues uno no arrojaba sombra y el otro arrojaba sombra. Pues simplemente midiendo la distancia entre las 2 ciudades, pudo calcular el radio, lo midió en estadios aproximadamente, pues logró acertar y tenía la idea. Fíjense que eran 200 años antes de Cristo y el mapa de Ptolomeo es de casi 200 años después de Cristo. O sea, el conocimiento estaba, lo que ocurre es que el mapa que había llegado al conocimiento europeo fue y fue el que llevó a error. Yo muchas veces he pensado que si cuando llegó al estrecho de Todos los Santos, estrecho de Magallanes, la expedición de Magallanes Elcano, si llega a tener idea de realmente lo que le esperaba, yo muchas veces tengo dudas si hubiera dicho, de aquí nos damos la vuelta, intentamos en otro momento, después de las penurias que habían pasado antes de pasar el estrecho. Menos mal, tuvieron la gran suerte de que desde la salida del estrecho hasta la isla de Guam, para los españoles, no hubo ni una sola tempestad, no hubo el famoso fuego de San Telmo, tuvieron 3 antes de cruzar, otros 3 en las Filipinas, pero ahí fue una navegación pacífica, casi con el agua totalmente calma, y llegaron, pues pasaron mucha hambre, mucha necesidad, pero sinceramente tenía la idea de que iba a ser mucho más breve ese paso. Y como les he dicho antes, Alonso Álvarez de Pineda en 1519 ya lo recorre, aquí más en detalle dibujado, le manda a Francisco de Garay luego sería capturado por un celoso Hernán Cortés, que creía que estaba metiéndose en su territorio, y al final moriría en México. Pero bueno, Alonso Álvarez de Pineda recorre todo el Golfo de México, y el cual no hay ningún estrecho. Hernán Cortés mandaría hacia el sur, porque se sospechaba que Yucatán era una isla, pero ya en el mapa que recoge Alonso Álvarez de Pineda, que está depositado en el Archivo General de Indias, como pueden ver, aparece Yucatán como una isla, como una península. Únicamente deja aquí en Laguna de Términos una zona así abierta, como me ha quedado sin explorar, como si pudiera haber un posible paso, pero está todo con mucha continuidad y no se rompe, con lo cual pues no había paso. Pero la ilusión de encontrar ese estrecho se mantuvo durante muchas décadas. Este es el mapa muy importante, que es el mapa, lo estudió un sabio marino, al cual tuve la oportunidad de conocer, que en paz descanse, el capitán de navío Cerezo,
Y es muy interesante porque ahí marca una línea muy importante y que según lo que él prevé, lo que él estudió, es la línea en la cual hay un fenómeno que Colón no supo definirlo, pero es el momento en el cual la declinación, la brújula, pasó a tener declinación este a declinación oeste, con lo cual por eso esa inclinación de la costa del continente norteamericano en vez de ponerla mucho más vertical. Y era esa línea en la que le cambió la brújula de posición. Y nos deja ese mensaje críptico, todavía no ha hecho el cuarto viaje de Colón, y nos pone este mensaje en el centro, pone un San Cristóbal, su patrono, como indicando que ahí es donde yo voy a encontrar el camino que voy para llegar a Asia. El cuarto viaje fue el cuarto viaje de la frustración y no logró encontrar ese camino. Ese camino por el norte estaba completamente cerrado. Ahora hoy ya, pues, como sabemos, China está empleándolo comercialmente. En aquel momento hubiera sido imposible. De hecho, en el siglo XVI se conoce una expedición muy conocida, la de Martín de Villafranca, un ballenero vasco con tripulaciones también de Santander, que quedó aislado en Islandia, en la parte norte, porque se quedó unida a la banquisa. Como sabemos, pues en la legislación islandesa no permitía que nadie que pasara el invierno allí y dio orden de matarlos a todos los españoles. Se salvaron al final media docena y consiguieron robar un barco en primavera y regresar a la península ibérica. Con esto les quiero comentar que si Islandia estaba unido a la banquisa polar, pues difícilmente desde Groenlandia pudiera haber penetrado aquí al norte de Baffin y entrar y hacer este paso. Imposible. Por eso hubo los hermanos Cortés Real y hubo muchos navegantes portugueses y ingleses que desaparecieron. Y los que lograron entrar en la vía de Hudson, pues al llegar hacia el norte y poder salir por la bahía por Fur y Hecla, porque son apenas 3 kilómetros, se encontrarían con unas barreras de 50-60 metros de hielo imposible de sortear. Con lo cual, ese paso del noroeste era imposible completamente en el siglo XVI. No se lograría hasta Amundsen en el siglo XIX. Esta es la idea de ese paso del norte que se trató de buscar hasta durante la Ilustración. Ahí lo tienen. Importante, los acabo de decir. Ptolomeo hace un cálculo erróneo, que es el cual lleva engaño a los navegantes europeos, y Eratóstenes, casi 300 años antes de Cristo, pues ya lo había calculado perfectamente. Fíjese la proximidad de Asia que marcan de la Nueva España. Y tenemos en la cartografía dos posibilidades que plantean esa cercanía. Una que presenta el continente americano completamente unido al continente asiático, un golfo que aquí le llama Golfo de Tonza, en algunos documentos llaman Golfo de la Candelaria, pero fíjese, California, Japón, Zipango, Asia, como si estuviera totalmente próximo. Incluso aquí les he puesto Quivira, que es ese lugar mítico que estaba al norte de Nueva España, en el cual pues pensaban que ya estaban llegando prácticamente a Asia. Por eso, como les he dicho, esas expediciones continentales, la de Juan de Oñate, la de Coronado, pues están en un continente inmenso, pero le piden al rey que le mande carpinteros. De hecho, cuando viene Alonso de Oñate a la corte, se lleva de Sevilla 50 carpinteros de Ribera para poder ir hacia el norte en la expedición que realiza su sobrino Vicente de Zaldívar, la expedición de las vacas de Cíbola. Intenta encontrar un paso, pero no encuentra, es una inmensidad, estaba muchísimo más al norte, pero la idea se mantenía, que podía haber un paso por el norte para pasar hacia Asia. Esta es la otra posibilidad en otros mapas que nos presentan ese estrecho separado, pero como siempre, aquí llama Golfo de Chinán, muy próxima una península de California enorme, Zipango, y una proximidad física entre los dos continentes. Aquí la tienen lo mismo, pero separado. Este mapa también es muy interesante, de Ortelius, en el cual vemos todas las expediciones. Aquí está toda la expedición que hizo Coronado, y claro, Coronado pensaba que iba a encontrar este paso, este mar. Por eso llevaba la idea de llevar carpinteros. Fíjense, el continente era muchísimo más grande. Aquí pone una península de California impresionante, más grande de lo normal, y una proximidad a Asia que pensaban que era, pues eso, unas pocas jornadas de navegación y ya estaría.
Ahí está Tígex, que es el lugar al que llega Coronado en la expedición terrestre, que es la imagen que les he puesto al principio, que va atravesando el desierto, un lugar muy conocido que es el Cañón de Chelly, entre Nuevo México y Colorado. Estrecho de Anián, que ya nos hablaba del Marco Polo en sus textos, y Japón. Otro punto que yo me aventuro a pensar, aquí tenemos a Lope de Gómara, en su obra, habla de las vacas peludas, y esta vaca la pinta Vicente de Zaldívar en su expedición de las vacas de Cíbola, son los bisontes. Y esto les he puesto aquí un jack asiático, porque también había jesuitas españoles, como el padre Antonio Monserrat, que había viajado al Himalaya y conocían el Himalaya y conocían de estas vacas peludas. Pues en la imaginación seguramente pensarían que estaban refiriéndose a las mismas vacas. Y la idea de ese paso, fíjese que a pesar de que en 1540 ya estaba definido la peninsularidad de California, todavía se siguió dibujando como una isla y dando a intuir que había un posible paso. Aquí pinta gente como si vieran indígenas, y claro, que había que lanzarse a ocuparlo, porque si lo ocupaba otra potencia, pues se estaba perdiendo fuerza en el asentamiento del territorio. Entonces, esto ya es un mapa más moderno, casi de la Ilustración, pero que siempre pintaba ese posible paso que podía haber por el norte, que era imposible en aquel momento. ¿Por qué era imposible? Seguramente conocerán, les voy a poner una serie de obras que conocerán. Fíjate, estos son los Países Bajos, completamente helados, se usaban esquíes, los ríos completamente helados, jugando hockey. Esto es, se vivía ese momento que se conoce como la pequeña edad de hielo. Existió en el siglo XVII, que por supuesto, como ahora en el siglo XXI, el hombre no tuvo nada que ver. Es la propia Tierra la que se mueve, la proximidad al Sol, y la propia orogenia de la Tierra la que provoca esos enfriamientos periódicos. Esto es el Támesis congelado. La desembocadura, pues si esto ocurría, llegar por el norte, encontrar ese paso, hubiera sido totalmente imposible. Aparte de esto, seguramente conocerán que en Castilla, en Cuenca, en Ciudad Real, hay unos lugares en el campo que le llaman los pozos de nieve. Nevaba muchísimo, se acumulaba la nieve durante el invierno, y en verano se sacaba. Allí, cuando yo vivo en Aranjuez, pues quedan pozos de nieve y se empleaban para ir acumulando, y en verano, pues tanto en Palacio para hacer refrigerio como los médicos para bajar la fiebre, pues empleaban esa nieve que se acumulaba durante todo el invierno. Hoy está imposible, no cae ni una gota de nieve, y eso no es, pero luego no es culpa del hombre. También había, como consecuencia de esa climatología, también hubo, fíjense, aquí está este paisaje nevado, grandes avenidas. Hay una gran avenida que es la de Todos los Santos, de 1570, en el cual pues prácticamente la desembocadura del Escalda se llevó una isla entera y más de 13 poblaciones, murieron decenas de miles de personas. Pues esa climatología adversa es la que predominaba en aquel momento. Se habla incluso de algún agosto en España, en Castilla, con nieve, antes de la muerte de Felipe II. En cuanto a las exploraciones que hubo durante el siglo XVII en la costa del Pacífico, hubo bastantes. Les he dicho antes que Hernán Cortés organizó una serie de exploraciones que fueron fracasando, pero que se fue obteniendo información que valdría para otras exploraciones subsiguientes. Les he puesto esta que es muy importante, la de Juan Rodríguez Cabrillo, porque intentaban buscar un lugar para cuando viniera los barcos de Filipinas, donde poder hacer un pequeño descanso, nada más cruzar el Pacífico. Y porque lo quiero reclamar como español, puesto que el cónsul de Portugal en San Diego, pues leyó en algún momento determinado el texto de Antonio Herrera Tordesillas, en el cual ponía Juan Rodríguez Cabrillo, portugués, y dijo, bueno, pues este es nuestro y vamos a hacer aquí un monumento. Y actualmente, por desgracia, en San Diego todavía, aunque ya muchos hemos escrito al cónsul y al embajador de España en Estados Unidos para decir que Juan Rodríguez Cabrillo era español. Y les voy a explicar por qué.
Este es el monumento, monumento nacional de los Estados Unidos con las armas de Portugal. Juan Rodríguez Cabrillo, curiosamente, una investigadora canadiense, Wendy Kramer, haciendo unos estudios sobre temas legales en Guatemala, se encontró con algo maravilloso, un galeón que salía de Guatemala para la península, en el cual venía un tal Juan Rodríguez Cabrillo, que venía a casarse a Sevilla, efectivamente se trataba de él, y alguien fuerza la caja de caudal del galeón. Y cuando llegan a Cuba, entran los oficiales reales y levantan acta y toman declaración a todos. Y se acerca uno y dice que su nombre es Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma de Mícer Egidio. Mícer Egidio Bocanegra es la persona que en la Reconquista se le adjudicó esa villa y que de Mícer Egidio da Palma del Río. Bueno, pues es de allí. Pero realmente podía haber nacido en Portugal, como ocurrió a muchos, o en los Países Bajos, en una época en la cual un español era como si fuera de Bilbao, podía nacer donde quisiera. Entonces, había nacido, en este caso en Palma del Río, pero hubo muchos, hubo alemanes, hubo holandeses, hubo milaneses, hubo napolitanos, pero eran súbditos de la corona de España, como lo fue Américo Vespucho y como fue Magallanes, cuando se naturaliza castellano y ordena que sus descendientes se llamen a partir de ese momento Magallanes, no Magalanes. Y él se hace castellano y recibe la Orden de Santiago, que no la puede recibir cualquiera. De esas expediciones, una de las expediciones más importantes que dibujó la parte norte fue la de, este es el mapa del pasado, del mapa de Diego Rivero, con uno de los desertores antes de cruzar el estrecho de Magallanes, deserta, lo detienen y luego se le da la orden de hacer una expedición hacia el Catay, hacia Japón, y no lo logra, pero obtiene toda esta información, como pueden ver aquí, obtenida de este mapa, que es el mapa de Diego Rivero, en el cual pues están toda la costa perfectamente dibujada, tierra de Aillón, tierra de Garay, y esa información se va fracasando, pero se va obteniendo información. Nunca es un fracaso absoluto, todos van aprovechando esa información. 25. Este es un detalle muy importante que les quería enseñar, que es la corriente del Golfo, que la descubre Antón de Alaminos. Una vez que la descubre, eso facilita la salida por el estrecho de Florida, pero en cuanto que la conocen los enemigos de España, pues automáticamente pues, se asientan en los lugares y se entra por las islas Antillas Menores, Curazao, Bluefish, Belice, Laguna de Términos y a la salida la isla Tortuga. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que estaban al acecho esperando a atacar los barcos comerciales españoles. Por ello, pues desde el primer momento se trató de buscar un camino, o la salida hacia el norte, o un camino desde la zona norte de Zacatecas para poder sacar los productos hacia la zona de Santa Elena. Esto lo intentó Juan de Oñate, lo intentó desde el este hacia el oeste y fracasó. Pero luego hubo varias intentonas. Uno de los tenientes de Coronado intentó subir desde el Mississippi hacia el norte para buscar un asentamiento a mitad de camino. No se logró, pero poco a poco se fue dibujando el perímetro geográfico de Norteamérica. La expedición de Cabeza de Vaca, que les he hablado antes, pues fue un gran fracaso. Pánfilo de Narváez, las naves se destrozan al llegar a tierra, y él con 20 supervivientes primero y luego 4 más se recorre todo Norteamérica hasta llegar al cabo de 8 años a México y trae esa información. Se encuentra con cosas completamente diferentes que eran inesperadas. Un segundo que quería que vieran, no, la veremos un poquito más adelante. Esta es la expedición de Vázquez de Coronado, que como se divide en 3 partes. Una va hacia el norte intentando buscar esa salida hacia el mar, otra va hacia el oeste, hacia Lope de Cárdenas, hacia el Gran Cañón, donde tenemos, pues, recuerdo, está el Hotel Tobar, porque el teniente Tobar iba con él, y otra expedición viene por tierra y trata de encontrar a la expedición terrestre, porque tanto Juan de Oñate como Vázquez de Coronado llevan un componente naval. En este caso era la navegación del Arcón, y el Arcón es el que penetra por el río Colorado y llega al cruce con el río Gila, y en un árbol
deposita una olla con una marmita, un mensaje que lo encontraría un sargento de la expedición que desde Ures se movería hacia el norte y habría un contacto no físico, pero sí que habían encontrado. Pero el caso, lo que pretendían era que una expedición marítima pudiera llegar por el norte y contactar con esa expedición terrestre. Eso era imposible. Con Oñate lo intentó el vizcaíno en 1602 y no lo logró. Pero esa información se fue acumulando para posteriores expediciones. Esta es la otra expedición importantísima, que es la de Hernando de Soto, una expedición impresionante en la cual pues encontró la muerte, y al final pues su teniente Moscoso fue el que terminó por realizar la expedición. La gente que participó aquí, muchos de ellos irían al Perú, otros permanecerían en otras expediciones sucesivas, y esa información se iría acumulando de unos a otros. Esta es la expedición de Juan de Oñate, que como ven manda a su sobrino hacia el norte, no encuentra, hay un texto muy interesante que es el de las vacas de Cíbola, en el cual aparece ese búfalo que les he mostrado al principio. Y él estaba ya en contacto previamente con Vizcaíno, que debía navegar hacia el norte, que hizo un trabajo impresionante cartografiando toda la costa y que sirvió a muchas expediciones posteriores, pero no hubo ese contacto que pretendían encontrar. Finalmente, y sin saberlo, pues la conexión entre el Pacífico y el Atlántico se haría a través de Panamá, puesto que el contacto a través del Estrecho de Magallanes se definió como prácticamente imposible. Juan de Oñate, en ese viaje que hizo para encontrar ese paso hacia el Mar del Sur, bueno, pues dejó en un lugar conocido como El Morro, dejó su graffiti, algo que los españoles estamos muy acostumbrados a ver, pues Juan de Oñate también dejó su graffiti allí en una roca y lo tienen como un monumento nacional. Aquí les he puesto todas las marañas de expediciones que hubo por el centro, desde las más grandes hasta las más pequeñas, todas tenían el cometido mandado por el virrey de encontrar un brazo de mar que uniera el Mar del Sur con el Mar del Norte. El Mar del Sur es el Océano Pacífico, con el Mar del Norte, Océano Atlántico. Desde las expediciones más pequeñitas, la de Antonio de Espejo, que eran 12 personas, Gaspar Castaño de Sosa, que eran también media docena, un capitán, 8 soldados, 2 frailes, pero todos llevaban en sus órdenes encontrar ese paso e informar. Ninguno de ellos lo encontró, pero se fue definiendo el territorio. Habría un periodo en el cual no habría exploraciones, porque los españoles eran muy poco número. El Virreinato de Nueva España era muy grande, entonces prácticamente se descuidó el poder hacer exploraciones hacia el norte. Lo que ocurre es que en el siglo XVIII la moda de encontrar las pieles de nutria, que estaban muy de moda en Europa, los rusos empezaron a moverse desde el mar de Ojotsk, la península de Kamchatka, y se empezaron a mover hacia el sur, con una compañía comercial que era la Compañía Ruso-Americana de California. Y entonces fue lo que alertó, gracias al embajador de España en San Petersburgo, de que los rusos tenían intención de ir hacia el norte. Entonces, alegando los derechos basados en Tordesillas, España reclamó y mandó varias expediciones durante el siglo XVIII para tomar posesión de todo el territorio, haciendo una labor cartográfica ingente, nombrando toda la geografía desde California hasta el mismo extremo de Alaska, nombres que, gracias a Dios, muchos se conservan, aunque luego pues, los ingleses se dedicaron a cambiar el nombre, como la propia isla de Vancouver, que inicialmente se llamó de Quadra Generoso la llamó de Quadra y Vancouver, y cuando España se replegó hacia el sur, la isla se convirtió en Vancouver. Y los canadienses nombraron, aquí está el de Vancouver, como homenaje a Quadra, una isla grande que está aquí en el interior, la nombraron Isla de Quadra. Estos son los posibles pasos que podía haber, había unas corrientes muy poderosas, pues se pensaba que podía haber esta es la desembocadura del río Columbia, que la cual la dibujó Bruno de Zeta, la entrada al sur de la isla de Vancouver y al sur de la isla de
de la Reina Carlota, la isla de Graham, por esta zona se buscaron las posibles entradas, las bocas de Aguilar, el estrecho de Juan de Fuca y la entrada de Fonte. Y no se logró, pero se logró hacer una labor cartográfica que hoy se mantiene viva. Y incluso más hacia el norte. Esta entrada es la entrada de Ferrer Maldonado, y se cartografió. Es impresionante. Yo he podido tener la oportunidad de manejar mapas 1.50.000 norteamericanos y ver todo lo que hizo los marinos españoles. No hay parangón. Están todas las pequeñas islas tienen nombres, y no es el nombre de un cadete, de un guardia marina, es el nombre del sacerdote, del médico, de los navegantes que iban en los pilotos. Todo está nombrado perfectamente por los españoles. Estas son las expediciones más importantes hacia el norte, la de Arteaga y Bodega y Martínez de Haro, que llegaron justamente hasta el extremo de Alaska. Y las otras expediciones, Martínez de Haro, Malaspina, siempre tratando de encontrar ese posible paso. Fíjense qué cerca estuvieron de haber encontrado ese paso hacia el norte. Pero aquí en esta zona aquí cerca del monte McKinley, era una zona muy apetitosa, unas entradas, y ahí pues encontramos lugares, por ejemplo, los ingleses ponían turn again, date la vuelta, incluso torna atrás o bahía desengaño, porque entraban y realmente no encontraban ese posible paso que era el que estaban buscando. Este para mí es el mapa más importante que marca la política del emperador Carlos. Lo hizo, es el mapa de Battista Agnese, un mapa muy importante de 1544, en el cual se lo regala a su hijo Felipe, lo deposita en un monasterio en los Países Bajos para que se tuviera conocimiento de él. Se dibuja en este mapa el itinerario circunnavegador, y en él, sin saberlo, pues al marcar esta línea dorada para enlazar con el Perú, es la que sería definitivamente el paso que se mantendría para la comunicación tanto de Nueva España como España con el Virato del Perú a través de Panamá, porque el paso a través del estrecho de Magallanes hubo pues el orden de 8 o 9 expediciones para intentar incluso asentarse allí, como lo intentó Sarmiento de Gamboa con sus 2 posibles asentamientos. Fracasó, al final fue capturado por los ingleses. Es una aventura dolorosa, un hombre trabajador incansable, no lo logró, y al final pues se decidió que la comunicación fuera a través de Panamá, pero siempre debiendo de dar seguridad y fortificar el paso. Lo intentó Valdivia, lo intentaron muchos, pero no se logró. La lucha contra los elementos fue brutal. Este es el itinerario que les acabo de señalar. Clinazó per andar al Perú. Y finalmente, pues esa sería el itinerario, las rutas de intercambio entre Nueva España y América serían, ya que estos mapas, estos pasos, tanto por el sur como por el norte, se hacían imposibles, sería todo a través de Nueva España. Manila, y desde Manila pues todo el contacto con China, los intentos que hubo en Indochina, la aventura de Diego Veloso y Blas Ruiz, que llegaron a ser gobernadores en Indochina. Yo muchas veces he pensado que la película esa famosa de Jules Briner, el hombre que pudo reinar, algo así creo que se llamaba, yo creo que esa está copiada de las aventuras de Diego Veloso y Blas Ruiz, que fueron gobernadores del rey de Indochina. Sí, iban ellos dos con 10 portugueses y 20 españoles, se hicieron prácticamente los líderes, y les nombró chofas, que eran gobernadores en una zona. Y yo creo que muchas veces cuando hice esa película, cuando yo empecé a leer sobre la aventura de estos dos hombres, me digo, que esta película la han hecho en Hollywood, pero con otros protagonistas. Esta es la imagen que yo la he colocado en la portada de mi libro, porque da imagen de qué es lo que vería en Magallanes al entrar en el estrecho. Después de varios intentos, pues sería algo brutal el adentrarse allí. Logró exitosamente no tener ni una sola baja en todo el itinerario, y luego pudo enfrentarse a pasar hambre y comerse hasta los cueros de los palos para poder atravesar el Pacífico. Les comentó antes, pues mira, he mencionado aquí las expediciones de Alcazaba, Camargo, el obispo Plasencia, Pedro de Valdivia, Juan de Ladrillero, Sarmiento de Gamboa. Todas esas expediciones fracasaron en intentar establecer un paso fijo permanente por el estrecho de Magallanes. A estas se añadirían luego ya en el siglo XVII, a finales, durante la Ilustración,
más de 40 expediciones científicas que nuestros marinos harían al cono sur. Las expediciones por el sur traerían consigo la exploración del Río de la Plata. Hubo expediciones posteriores a la de Juan Sebastián Elcano que fueron detrás, pero se equivocaron, empezaron a meterse por el Río de la Plata y al final serían los que abrirían la primera colonización en Argentina. Caboto Diego García, su misión era llegar a las Indias, llegar a Filipinas, pero se quedaron ahí, creyeron que se habían encontrado, que por aquí iban a encontrar el camino y era imposible, por eso se podía pasar. Pero al final así fue como se inició el asentamiento. Hubo expediciones secretas portuguesas que llegaron, incluso Vespucho llegó, hay un dibujo sobre la entrada de Vespucho en el Río de la Plata en el Archivo General de Indias. Y lo que les acabo de decir, fíjense que la idea de estas expediciones era llegar a las espaldas de Castilla y desde ahí ir hacia Filipinas. Pero claro, esto no contaban con que aquí no había salida, había que llegar mucho más al sur. Eso pues no lo lograron. Las expediciones de la expedición de Solís. Solís se quedó ahí y moriría allí. Estas son, les he puesto aquí la expedición más importante que considero yo que es la de Sarmiento de Gamboa, un hombre, un sabio, un hombre que redactó documentos muy importantes de la historia de Nuevo México, del Perú, para el virrey Toledo, y que llegó a fundar esos dos pequeños asentamientos y que tuvo que dejarlos solos para venir ayuda a la península. Escribió cuatro diarios, uno lo mandó hacia el Perú, otro lo mandó por tierra por el Río de la Plata y otro se lo trajo él, pero llevaba el barco completamente lleno de broma, de algas, y fue capturado nada más atravesar el Atlántico. Cuando se dieron cuenta quién era, porque iban a matarlos a todos, los corsarios que le capturaron se dieron cuenta que era el Sarmiento de Gamboa y se lo llevaron vivo a la Torre de Londres para pedir una captura. Dicen que fue un hombre de una conversación tan interesante que la reina de Inglaterra pues incluso le nombró embajador para que viniera a España porque no quería seguir en guerra con España, pero la verdad que fue capturado por los franceses cuando quiso atravesar Francia y cuando llegó a España su única obsesión era poder llegar a esos dos asentamientos para ayudar a los supervivientes, en los cuales no sobrevivió nadie. Solamente uno, cuando llegó Candicio para los españoles, cuando llegó al estrecho, encontró un superviviente que lo cogieron y cuando nada más pasar el estrecho se tiró al agua y se fue y huyó a nado. Y por eso le llamaron la zona el puerto del hambre. Todos habían muerto de hambre. Llevaban, siempre suelen llevar alimentos para un año de mantenimiento. Lo que ocurre que no pudieron ponerse a producir nada sobre el terreno y los naufragios que hubo, los golpes de mar, perdieron todas las provisiones y todos los posibles colonos perdieron la vida. Posteriormente tenemos la expedición de los hermanos Nodales, muy importante, muy olvidada, que consiguió dar la vuelta a la isla el Cabo de Hornos, a la cual llamó, como era valenciano el promotor, la isla de Játiva, y que hoy día hay un movimiento para poder ponerle isla de Játiva. Dieron toda la vuelta y esa expedición pues, sirvió pues, para dar más información, pero para testificar que era imposible un paso cómodo, tranquilo de galeones para llegar al Perú o para llegar a Filipinas. Durante la Ilustración hubo expediciones también muy importantes, como la expedición de González a Edo, a Rapa Nui, a la isla de Pascua, también porque existía el temor de que todas las islas del Pacífico pudieran emplearse como base para poder atacar el virreinato. Entonces, interesante, pues el virrey del Perú, el virrey Junyent, pues mandó a González a Edo y también a otra expedición muy importante, la de Domingo Bonechea y Tomás de Gallangos, que curiosamente, pues aquí en la isla en una de las islas más importantes, pues han puesto una placa con la icurriña, con un lenguaje en vasco, sino que los vascos llegaron hasta aquí. Bueno, como si hubiera ido Domingo Bonechea solo porque le hubiera mandado el gobierno vasco a llegar a cosas que pasan.
Bueno, pues consiguió establecer un asentamiento, duró 2 o 3 años y no encontraron asentamientos enemigos, con lo cual, bueno, pues se estableció. Bueno, el poco tiempo que se estuvo allí, se estudió la gramática, otra cosa que no hacían los españoles, pero estudiar la gramática, el lenguaje de los indígenas, lo hacían fueran donde fueran. No era, digamos que el objetivo era llegar a Asia, pero lo más importante era, una vez que se conocía el terreno, había que asentarse, había que poblarlo y llevar lo más importante, que era llevar la fe, que era lo que hicieron los españoles en América. Todo era, pues gracias a esa demarcación, ese Tratado de Tordesillas, que señaló la separación de las responsabilidades entre España y Portugal como las dos potencias navales del momento. Al no tener una idea clara de cuál era la dimensión de la Tierra, pues lógicamente el meridiano de Tordesillas no se dibujaba exactamente, porque se decía que era a partir de las islas de Cabo Verde, pero ¿de cuál isla? Eso ya marcaba un error. Y a partir de ese momento, pues ya se empezaba a especular hasta que se supo cuál era la medida, el radio de la Tierra. Y mientras tanto, bueno, pues ahí estaba la lucha entre portugueses y españoles para poder tirar más el meridiano, porque Portugal, su interés era pasar del Río de la Plata y que el final del Estrecho de Magallanes fuera de su incumbencia. En cuanto a pasar el continente por el centro, bueno, pues hubo muchos intentos, incluso se intentó hacer navegable el río Chagres, pero es que el río Chagres es todo un caudal de montaña, lleno de árboles cruzados, una selva impenetrable. Se intentó, pero se construyó este camino, el camino real, y se pudo pasar desde Panamá hasta Chagres, hacia Portobelo y Nombre de Dios. Era por donde pasaban las mercancías que venían desde el Perú, y por eso pues Panamá era el objetivo de piratas y corsarios enemigos, y también Portobelo. Todos sabemos, 1741, hablamos de ello el año pasado, que el objetivo de Vernon fue entrar en Portobelo, y hizo monedas conmemorativas de que lo había tomado con 6 barcos. Pero también hubo una idea pues muy interesante, que era hacer un canal. Ya en el siglo XVII se pensaba que pues, se podía hacer un canal, justamente por el sitio más cómodo que se podía haber construido, que es a través del río San Juan, aprovechando el lago Nicaragua, el lago Maragua, el lago Managua. Entonces habría solamente 2 pequeños tramos para poder hacer un canal navegable. No se logró, no se hizo, aparte que la ingeniería no lo permitía en ese momento, y aparte, bueno, pues también había una serie de condicionamientos teológicos que pensaba que se iba a cambiar la obra de Dios, y estaban los pensadores diciendo que se iba a cometer un pecado contra la naturaleza y Dios iba a castigar por hacerlo. Pero se pensó en ello y pensaba que no se llevó a cabo. Era la otra idea. Y como les digo, siempre se habló de estrecho dudoso para llegar a un posible paso que era inexistente, para llegar desde allí e ir hacia las Molucas. ¿Qué ocurre 100 años después de llegar de dar la circunnavegación? Pues que aquí no aparece el Cano. El Cano ya es un olvidado. Han pasado 100 años, aparece aquí un Magallanes, la nao Victoria aquí. Están admirando con la boca abierta a Schouten, que es el otro navegante con el otro barco, el Eindridge, y los marinos del momento. Drake, Van Noort, Spielberg y Cavendish, los 4 marinos más importantes. Ya la circunnavegación, parecía que se recordaba la nave, pero no se recuerda al navegante. Y en otro artista simultáneo ya quita las naves y directamente pintan a un prepotente Schouten controlando el globo terráqueo como el mejor navegante después de Magallanes, y los 4 navegantes más importantes. Y marca la navegación que hizo Schouten, que pasaron 100 años y lo hizo en sentido contrario la que ya había hecho el Cano 100 años antes, porque el Cano, en vez de tirar por lo cómodo que era haber ido costeando, pero por la información que le dio el factor en las Molucas, digo Alfonso de Lorosa, de que habían enviado los portugueses 2 flotas para poder capturarlos y matarlos, pues él tomó la decisión de cruzar diagonalmente
el Océano Índico, pasó únicamente por la isla Ámsterdam, no pudo desembarcar por la gran cantidad de cómo estaba el mar, porque podían haber ya capturado aves, pero no pudieron hacer absolutamente nada, y siguieron durante semanas comiendo arroz y agua, y cuando llegaron aquí justamente a la parte final del Buena Esperanza, pues incluso hubo una pequeña movimiento en el barco que querían ir a tierra, y ya tuvo que ponerse en serio Elcano y dijo, no, no vamos a ir a tierra porque como encontremos con algún grupo portugués, van a acabar con nosotros. Consiguieron y llegaron hasta Cabo Verde, donde, como sabemos, pues le capturaron 13 hombres. Y creo que es muy importante decirlo, como se habla hoy de España, es algo que es prácticamente reciente, pues ya Juan Sebastián Elcano, cuando llega a España, llega a Sevilla, escribe al emperador y le cuenta lo que ha ocurrido y le dice que decide desde el Maluco la vuelta de España porque iban a matarle los portugueses que había mandado el rey Manuel I. Él habla de España, la vuelta de España. Digo, para toda esa gente que piensa que España es desde el año 1812. La idea de España, precisamente España, como tal, se crea ese sentimiento cuando se llega a América. Por eso la primera isla que se establece, que se nombra, no se nombra ni valenciana, ni catalana, ni aragonesa, se llama española. Y cuando el Papa se refiere a los españoles, se les habla de los españoles, no les habla por su gentilicio local. Es muy importante recordar lo que le acabo de decir, que aquí en Cabo Verde, cuando llegan, la anécdota es que Juan Sebastián Elcano llega y dice que manda a la gente a tierra, coge a los menos estropeados, que estaban prácticamente todos estropeados, los viste y los adecenta, y les dice que son la vanguardia de una flota que viene de América y que su general viene más atrás, pero que quieren comerciar y comprar alimentos. Les sirven alimentos y cuando van a pagar no tienen dinero. Y lo cuenta Pigafetta. ¿Cómo les pagan? Con lo único que llevan. Les pagan con clavo. Y cuando les pagan con clavo, se le ponen las antenas al factor de Cabo Verde, engancha a los 13 que habían bajado, hacen señales y Elcano coge a los pocos que les quedan y se marcha porque les quería detener. Y gracias a la fortuna, pues pudo llegar con esa carga que compensó el gasto económico, aunque por supuesto no compensó el gasto en pérdidas humanas que sufrió la expedición. En cuanto a la expedición, los movimientos en el Pacífico, pues podemos hablar de esa primera fase, en la cual tenemos la expedición de Magallanes Elcano, la de Loaiza, que es un auténtico fracaso, pero que igualmente consigue obtener muchísima información, y los intentos de tornaviaje, que eso es fundamental. Espinosa, con la Trinidad, que es un superviviente de la expedición de Elcano, este es el primer intento de regresar a Nueva España desde Filipinas. Hernán Cortés manda a su sobrino Álvaro de Saavedra Cerón a ver qué ha pasado en las Filipinas, y cuando intenta regresar, lo intenta 2 veces, en 1527 y 1529. Fracasa, muere en Filipinas. Y ya, cuando se intenta ya el asentamiento por la expedición de López de Villalobos, pues hay un intento anterior, que es el de Grijalva. Grijalva está en el Perú, va a volver hacia Nueva España, y dice, bueno, me aventuro y me meto para adentro, a ver qué pasa. Y al final, pues se matan entre ellos, y los 4 supervivientes los cogen los portugueses y se los llevan a las Molucas. Y la expedición de Villalobos, que se puede tildar como de fracaso, pero que obtuvo una cantidad ingente de información que le valdría luego a Urdaneta para poder retornar a Nueva España. Bernardo de la Torre y Ortiz de Retes intentarían por diferentes trayectos también regresar a Nueva España, 6 intentos, y no lo lograrían. Pero esa información quedaría recogida para que Urdaneta, con Diego Salcedo, con 19 años, sobrino de Legazpi, obtuvieran en 1565 el éxito y poder retornar a Nueva España. Y una cosa interesantísima es que cuando en 1565, cuando llega a Nueva España, desembarca, se va hacia la península, y en Cuba se entrevista con Pedro Menéndez de Avilés. Y él, en la conversación, está escrita, le dice que podía haber un paso hacia Asia por el norte, y por eso Pedro Menéndez de Avilés, una vez que funda San Agustín
en 1565, en 1566 se dirige hacia el norte y funda Santa Elena, en Carolina del Sur, que fue realmente la capital durante cerca de 20 años, hasta que en 1586 los ataques piratas sobre San Agustín hicieron que se retrocediera y se replegara toda la fuerza y los colonos hacia el sur. Pero el intento, la idea de Pedro Menéndez era de haber seguido hacia el norte para poder buscar ese paso, y fue Urdaneta el que le impulsó a seguir en ese cometido. Y finalmente, pues ya a finales del siglo XVI y principios del XVII tenemos las expediciones más importantes, las de Álvaro de Mendaña y Quirós y Hernández y Torres, que buscaban la tierra austral incógnita. Esa tierra mítica que seguro que los portugueses sabían dónde estaba. De hecho, podemos ver muchísimos mapas. Me estoy quedando sin pilas. Muchos mapas. Se ve perfectamente dibujado el Golfo de Carpentaria en Australia, y todavía no estaba definido el continente. ¿Voy a poder acabar? ¿Sí? La verdad es que me queda poco. Bien. Hemos hablado antes del mito. ¿Por qué les pongo esto? Bueno, pues cuando la expedición de Cabeza de Vaca se mueve hacia el oeste, pues ve este tipo de edificaciones, una timucuana, una cabaña de Wichita, pues y luego esto es un Hogan abajo. Pero llegan a la zona del Río Grande y se encuentran con algo como esto. Bueno, algo deshabitado. No, yo me permito poner esto aquí, si a lo mejor alguien lo conoce, de San Juan de la Peña. Entonces, claro, igual que le puede haber puesto esto, puede haber puesto San Saturio. Aquí en el norte de Palencia hay muchas capillas de este tipo. Pues cualquier español que viera esto, dirá, pues eso del mito de las 7 ciudades, que hubo 7 obispos en la Reconquista, que se fueron hacia Lisboa, que se embarcaron y que fundaron 7 ciudades, bueno, a ver si va a ser esto. Pero claro, ese mito, esto fue lo que alimentó, esto es el Cliff Dwellings en Mesa Verde. Hay varias construcciones de este tipo. Hay otro que se llama el Palacio de Montezuma, que le llaman los norteamericanos. Pues les llevó a ese engaño creyendo que estaban enfrentándose a ese mito y que posiblemente estos serían esas 7 ciudades famosas, cosa que era totalmente falso. Había un tema climático, el abandono que se secaron los humedales y pues simplemente pues esta cultura pueblo pues feneció. Estas son las 7 ciudades que fueron colocadas en esa zona que hemos visto en la fotografía anterior, de tipo oriental, y ese mito que inicialmente se colocó en el Caribe. Cuando no se había llegado a América, pues en la isla del Caribe se pintaron esas 7 ciudades. En el planisferio de Riis, en cobre, en el mapa de Riis, están dibujadas ahí. Pero cuando ya se describe y se dibuja todo el Caribe, automáticamente, ¿qué ocurre con el mito? Salta a la parte de lo desconocido. Y esta es la zona a la cual todavía no habían llegado los españoles. No había llegado Coronado, no había llegado Juan de Oñate, y ese es el mito que se dibuja ahí para que los valientes se lancen sobre él. Y como siempre, es muy importante en todas las disposiciones, aparte de que encontraran un brazo de mar, siempre se decía que había que hacerlo todo con amistad y cristiandad. Eso es algo que se hacía siempre. Y tenemos que resaltar que todos los gobernadores, virreyes, adelantados, una vez que terminaban su gobierno, debían de sufrir un juicio de residencia. Es una idea innovadora que quizá hoy podía ponerse de moda igualmente, en la cual se le echaba cuentas y cualquier persona que hubiera visto algo podía denunciaba. Y había gente que se moría con la espada de Damocles sin haberse acordado su absolución o su culpabilidad. Gente que incluso no podía entrar en la corte habiendo sido un virrey, no podía llegar a Madrid, no podía llegar al Escorial porque estaba pendiente de su juicio de residencia. Creo que primó siempre la idea de la justicia y el orden. Que hubo gente que cometió atrocidades, por supuesto. Ahí tenemos a Nuño Beltrán de Guzmán, el fundador de Nueva Galicia, que cuando le denunciaron vino envuelto en cadenas y murió con la cadena al cuello en el torreón de Castejón de Velasco, cerca de Madrid. Fruto de todas esas, lo más importante, fruto de todas esas expediciones, pues esos caminos de intercambio mutuo hacia el norte y hacia el sur. Esos caminos reales que existen hoy día y que son ese camino de intercambio que aprovecharon itinerarios indígenas
se arreglaron, se ensancharon por los españoles. El más moderno fue el antiguo, el Old Spanish Trail, que no es un camino, digamos, de carretas, es un camino de herradura, por el cual, pues, en Nuevo México, pues, logró un enlace con la costa. Como dato curioso, me acuerdo cuando estuve en Nuevo México, irse de viaje le llaman irse para atrás. Yo no he visto por qué le llaman ustedes irse para atrás. Claro, porque Santa Fe estaba en el límite y cuando uno se marchaba no tenía más remedio que irse para atrás, irse para el sur. Entonces ahí es curioso que los que hablan el español antiguo, cuando dicen de viaje, yo cuando me despedí en Albuquerque de los amigos, ya te vas para atrás. Y allí me lo explicaron que ese dato curioso, que irse para atrás es irse de viaje. Muy importante el detalle del caballo. El caballo es la gran herencia española. El caballo que hace una vuelta cíclica, que nace en las costas, en las llanuras canadienses como un perrito, se hace grande en Mongolia y da la vuelta al mundo hasta llegar a la península ibérica, y los españoles lo llevan de nuevo a América. ¿Por qué les pongo esto? Bueno, pues esto es el cañón de Chelly. Aquí se ven los arcabuceros a caballo que llegan y lo dibujaron los indios. Les he puesto las 4 capas del caballo español, pinto, alazán, castaño y tordo, y que eran los caballos, porque cuando a veces vemos las películas, esos caballos de colores, pues la raza pues se ha ido, digamos, seleccionando colores, y el caballo pinto parece que no había en España. En España existía ese caballo, por eso le he puesto aquí el Beato de Líbana para que lo vean. Y como detalle curioso, allí algunos investigadores me decían que si el arte de los herrajes que usan los caballos, los apaches, se los había dejado algún moriscos que habían huido de España, porque los indígenas apaches tienen unos preciosos adornos ecuestres que tienen formas de media luna y forma de granada y tal, que eso eran judíos o moros que habían sido expulsados de España y tal. Yo pues me fui a la columna Trajana, esto es Roma, y que vemos, esto es la captura de Decébalo, el rey de los dacios, y si nos fijamos en el pecho petral del caballo, pues tenemos el símbolo de la media luna, que era el símbolo de la caballería romana que atacaba por los flancos. Pues bueno, eso lo heredaron los visigodos, y los visigodos lo heredaron los castellanos, y los adornos ecuestres esos llegaron a América de la mano de los españoles. Y como les digo, no solamente era un pasar de largo, llegar, fundar un asentamiento y a ver qué podemos conseguir y marcharnos. Toda la historia de Norteamérica está escrita en español, los inicios de la costa, tanto por el este como por el oeste. Todos esos documentos son historias en español. La historia naciente de los Estados Unidos está escrita en español. Y lo mismo, lo que os he comentado antes. Otra cosa, decían que si España había machacado las tribus indígenas, la cultura, ahí tienen todo esto. El náhuatl tiene su gramática antes que la gramática alemana, antes que la gramática francesa, antes que la gramática inglesa. Son las primeras gramáticas indígenas, son mucho más anteriores que muchas gramáticas europeas. Pues los misioneros españoles aprendían muchísimos. Antes de partir, si iban con prisa, aprendían la lengua, los rudimentos de las lenguas, en Cádiz o en Sevilla, o en San Francisco el Grande, en Madrid, en la calle Estudios, allí donde estaba la antigua catedral. Allí se formaban, aprendían una lengua, y con esa lengua se iban ya a América con la lengua aprendida para hablar en la lengua de los indígenas, para llevar en la fe en la lengua de los indígenas. Y no se les anulaba la lengua, como están diciendo ahora. La hicieron cuando España abandonó, entonces fue cuando machacaron las lenguas indígenas. Y como prueba de ello, esto es algo que siempre cuando iba allí a Estados Unidos lo he explicado, el trato a los indígenas, las leyes de Indias dieron esa igualdad de ciudadanos entre los españoles. Y es más, el rey de España reconoció antes la nobleza indígena, los que eran tenidos por nobles, fueron reconocidos y recibieron títulos. De hecho, pues en España hay muy ducados, como el ducado de Moctezuma, que es concedido a los descendientes de Moctezuma, el fundador de la Guardia Civil, descendientes de Moctezuma, pero que el trato es diferente. Y una cosa que siempre, precisamente ayer estaba con un tío mío en el Palacio de Oriente,
y siempre hay extranjeros, siempre me acerco porque los guías no lo enseñan y lo explico. Cuando veo a gente que que viene de América, se lo explico desde la plaza, digo, ¿saben quién está ahí? ¿Y quién está ahí? Que ahí están reyes de España. Pues ahí están Moctezuma y Atahualpa. Esa es la línea que va de este a oeste y apunta hacia América. Ese es el legado, el reconocimiento. Vayan a cualquier país europeo a ver si existe algo similar. En fin, ha sido un relato muy rápido. España tuvo ese gran interés en Norteamérica y en todo el continente porque quería llegar a Asia, y yo pues en mis trabajos pues lo que he pretendido siempre es que España pretendió el diseño de un nuevo mundo en base a unos parámetros renacentistas con sus virtudes y con sus defectos, pero en ningún caso como la de un monstruo devorador de personas y ansioso de oro. La intención no es otra que la de ofrecer una imagen de España de la época de la exploración, del poblamiento y del asentamiento. Como dice el historiador norteamericano Harry Bernstein, la colonización española no fue solo dirigida a la búsqueda del oro, sino que el imperialismo de España extendió toda una civilización, dando nueva adaptabilidad y poder a los grupos indígenas, especialmente en el suroeste americano. Hoy que están tan de moda la exigencia de perdones, bajo esa sombra de la leyenda negra, hemos de recordar que en general en todos los pueblos existe una tendencia errónea a menospreciar a los vecinos, y los términos en los que ese menosprecio se expresa siempre tienen sus dejes históricos. Pero no creo que los británicos, los alemanes, franceses, holandeses o italianos expresen más prejuicios sobre los españoles que los españoles sobre esos pueblos. El escritor George Wharton es categórico cuando afirma que las gentes de habla inglesa han creído siempre que Inglaterra ha sido el único poder civilizador de la historia, pero considerando el tiempo y las circunstancias, debe concederse a España el honor y la consideración de una obra más completa, más grande en cuanto a las dificultades a vencer, más grande en cuanto al espíritu que los animó, más grande considerando sus últimos resultados y más grande en lo referente a la sabiduría con que fueron dirigidos sus trabajos, más grande por el maravilloso espíritu humanitario que desarrolló. Recordemos que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, pues tanto Humboldt como el propio descubridor Jenner lo definieron como la mayor expedición humanitaria de la historia. Recordemos que Jenner fue inglés y la corona británica ni se molestó en difundir la vacuna por sus colonias. Fueron los españoles que de vuelta llegaron a la isla de Santa Elena, y los ingleses creyeron que los querían envenenar hasta que el médico les convenció de que no, de que le querían salvar la vida, y se dejaron vacunar. Recordemos que Walter Raleigh, en su Historia del Mundo, que fue el carcelero de Sarmiento de Gamboa, de quien ganó su amistad y reconocimiento en la Torre de Londres, escribió: no puedo menos que alabar la paciente virtud de los españoles. Raramente jamás nos es dado a encontrar una nación que haya sufrido tantas desgracias y miserias como sufrieron ellos a sus descubrimientos de las Indias, persistiendo, sin embargo, en su empresa con constancia invencible y logrando brindar a su patria regiones tan maravillosas que se pierde el recuerdo de tantos peligros pasados. Loguet Sejourné, otra antiespañola arqueóloga muy crítica con España, dijo que hasta nuestros días España es el único país en cuyo seno se hayan elevado poderosas voces contra su propia conquista. Porque como dijo el escritor militar español Sancho de Londoño en 1568, nos definió diciendo que son españoles los que aman más la honra que la vida y temen menos la muerte que la infancia. Toda exploración y expansión fue llevada a cabo por un número mínimo de personas, ayudado muchas veces por indios amigos, a veces miles, ejecutando las órdenes reales mediante reales cédulas y asientos y llevándose a término bajo el control estricto de los virreyes y de la Casa de Contratación de Sevilla, que vigilaba con sumo celo y responsabilidad. Recordemos que todos ellos, exploradores, adelantados virreyes, debían sufrir, como acabo de decir, ese juicio de residencia al final, en el cual se revisaban todas sus acciones. Así le ocurrió a Juan de Oñate, por ejemplo. Juan de Oñate, pues finalmente fue absuelto, pero tuvo más de 10 meses de espera para que fuera absuelto. Al final no se le permitió regresar, pero fue nombrado jefe de la máxima autoridad de las minas y escoriales de España. El imperio de la ley funcionó en América Española mediante el mantenimiento, manteniéndose siempre presente las leyes, y a la vez que se perseguía ese asentamiento y poblamiento, la idea de enlazar con Asia por un camino más breve, idea que se mantuvo hasta la Ilustración, intentándose por Norteamérica desde Nueva España, navegando hacia el norte por el Pacífico, que es motivo de uno de mis trabajos.
No he querido alargarme en citas, personas, sí quiero resaltarles que la misión general encargada por el Papa a España es lo que diferencia la colonización española de otras, reflejado en 2 inmensos tomos bularios que están depositados en el Archivo General de Indias, en el cual señala el rasgo principal que fue la colonización española. De hecho, muchos lugares que se iban a perder, como de hecho en Nuevo México, cuando no se encontró oro ni nada, era tal el volumen de conversiones que el rey Felipe IV dijo, bueno, a mi cargo, yo pago el mantenimiento, pero de allí no nos vamos porque no vamos a dejar a estos indios convertidos para que los indios nómadas del norte pues vengan y los maten. Eso queda perfectamente marcado en toda la toponimia, esa fe, todos son santos, 1000 vírgenes, algo que si por ejemplo un navegante iba y veía 2 montes parejos, pues en vez de llamarle Titos Meri, como hacían los anglosajones, pues se le ponía San Pedro, San Pablo, San Cosme y San Damián. Eran siempre los santos del día. Siempre hubo un trato justo, se trató de que hubiera un trato justo a los indígenas, se persiguió el abuso y se llevó a cabo lo que se consideró que era lo mejor de nuestra civilización. En España, mientras las ciudades eran núcleos apiñados sobre una roca, pues ahí se lanzaron las calles a cordel, unas ciudades renacentistas modernas, mucho más modernas de lo que era España. Y de hecho, cuando en el siglo XVII había viajeros europeos que viajaban por América, se quedaban admirados de que Ciudad de México era más populosa que muchas capitales europeas y que incluso, según relatan, había indígenas ricos y españoles pobres, porque estaba prohibido que los vagabundos fueran a molestar lo que se llamaban en las repúblicas de India. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, decía que la historia más antigua de los Estados Unidos está escrita en español, idioma que a juicio de Jefferson todo norteamericano debía conocer, algo que prácticamente pues han olvidado. Y Kennedy, en 1961, en una reunión sobre un seminario internacional de archivos, pues dijo, siempre he pensado que una de las grandes necesidades de los americanos de este país es su conocimiento del pasado, y ha sido el desconocimiento de la influencia española, su exploración y desarrollo a lo largo del siglo XVI en el suroeste de los Estados Unidos, lo cual constituye una historia tremenda. Desafortunadamente, también los americanos piensan que América fue descubierta en 1620, cuando los peregrinos llegaron a mi propio estado, y olvidan la tremenda aventura del siglo XVI y principios del XVII en el sur y suroeste de los Estados Unidos. Palabra de Kennedy. Por eso, en muchos ambientes anglosajones se habla del siglo perdido, que va entre la llegada a América de Colón y la llegada de los peregrinos. Nada más lejos de la realidad. España en ese momento estaba en pleno siglo de oro y envió e hizo todo lo mejor que podía hacer. Sin querer alargarme más, pues yo les quiero dar las gracias por su asistencia y sépanlo o no, pues estamos aquí, como les he dicho al principio, fruto de ese valor más importante que nos une a todos. Nadie ha preguntado en la puerta cómo pensamos cada uno. Estamos aquí porque amamos a España y amamos nuestra historia, un valor que es ajeno a esas 3 R's malditas que son el rencor, la revancha y el resentimiento, un amor que es responsable y es inquietud. Y sobre todo es consciente y es racional, además de apasionado, pues solo podemos vivir y luchar por algo que amamos, solo podemos amar aquello que respetamos y solo respetar aquello que conocemos. Es un amor que tiene un asentamiento en nuestro corazón y tiene también en nuestra mente. Y como hablamos de inquietud, termino con aquella fábula que recordaba Ramiro de Maeztu al hablar de la inconsciencia, de poner oídos sordos a las mentiras levantadas contra España y lo español. El no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. Lo característico de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. La inquietud no es un accidente del ser, es su esencia misma. Como se dice en una antigua fábula latina, con la que le termino, que es bellísima. Érase una vez la inquietud, que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso, cogió un pedazo de tierra y empezó a modelarlo. Mientras reflexionaba en lo que estaba haciendo, se le apareció Júpiter. La inquietud le pidió, al ver esa obra que había hecho, le pidió que le infundiera el espíritu a ese pedazo de barro que había modelado. Júpiter lo hizo de buena gana, pero como ella pretendía ponerle su propio nombre, llamarle Tierra, Júpiter lo prohibió, dijo, no, le he dado yo el espíritu, se tiene que llamar como yo, se tiene que llamar Júpiter. Y mientras se disputaban qué nombre tenía, pues entonces se levantó la propia
se levantó la propia tierra. Inquietud quería ponerle inquietud y se levantó la propia tierra y dijo, tierra, si está hecho con mi cuerpo, pues tengo que llamarse tierra. Y entonces los disputantes llamaron a un agente externo, que era Saturno, como juez, y Saturno, que es el tiempo, sentenció justamente. Dijo, tú Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevarás su espíritu cuando muera. Tú tierra, como le has dado el cuerpo, te llevarás su cuerpo cuando muera. Pero tú inquietud, por haberlo modelado, lo poseerás mientras viva. Y como hay disputa sobre el nombre, se llamará Homo, el hombre, porque de humus, de tierra negra, están hechos. En fin, inquietos. Si no somos inquietos, que debe ser nuestra principal característica, debe ser nuestra principal forma de ser como ser humano, seremos pasto de quienes ejercen esas tres M's, la mentira, el miedo y la manipulación. Y entonces será como si estuviéramos muertos en vida. Muchas gracias. No, ya no hace falta.